Bueno, como le contaba a Pia, este curso va a ser principalmente un curso de introducción a Python básico. Va a constar de 5 clases y va a ser más o menos estructurado, ¿ya? O sea, vamos a ir lento las primeras 4 clases y la última ya va a ser más aplicada. Se le va a dar un enfoque como cómo interactúa Python, que la programación de Python con Excel, por ejemplo, que es una herramienta que se utiliza eh, día a día y fundamental hoy en día. Vamos a ver, compartir pantalla. Me dicen si se ve. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí se ve. Vale, muchas gracias. Bueno, iniciemos. Esta primera clase de Python vamos a ver tipos de variables que existen en Python, qué son las operaciones que soporta Python y vamos a intentar ver una parte ya del control de flujo de programación que son los condicionales, ¿ya? Partamos por ver qué es Python. Entonces Python se autodefine según su página web como un lenguaje de programación potente y fácil de aprender. Tiene estructuras de datos de alto nivel, eficiente y un simple pero efectivo sistema de programación orientado a objetos. La elegante síntesis de Python y su tipado dinámico, junto a su naturaleza interpretada, lo convierte en un lenguaje ideal para el scripting y el desarrollo rápido de aplicaciones en muchas áreas para la mayoría de las plataformas. Y por esta es la gracia de que es es un código ideal para aprender a programar, porque es fácil, es intuitivo, es bastante intuitivo, y aparte llega a un nivel de tecnología a la que se puede aplicar muy alto. Entonces, como tiene un proceso bastante continuado. Para ocupar Python se necesita un IDE, que es como un software necesario para escribir los códigos de Python y para darle las instrucciones al computador a partir del código de Python. Un IDE tiene que contener, por ejemplo, un editor de código, herramientas de construcción automática y un depurador, que es para el código que nosotros vayamos a escribir después, para iniciar la ejecución de ese código. Bueno, si ustedes buscan en internet, la cantidad de software de IDEs que Python soporta son muchos, muchos. Y hay, dependiendo de varios requisitos, cuál es el que nos convenga. Y acá, como estamos recién aprendiendo, y le vamos a dar un enfoque, queremos que sea un ambiente amigable, acá se recomienda Spyder, ¿ya? Que Anaconda Spyder es un IDE multiplataforma de libre código para programación científica e integra paquetes ya definidos, como NumPy, Matplotlib y Pandas, que estos no se preocupen si no los conocen, es muy lógico que no los conozcan. Pero, por ejemplo, el Python código como código bruto no está sensibilizado para las aplicaciones. Entonces, la misma gente de Python tiene librerías o códigos que ellos mismos van haciendo para hacer este código de fácil interpretación. Por ejemplo, muchas veces pasa que dividido 2, o no, o sea, sumo 0,1 más 0,1 más 0,1 y el resultado me da 0,3000001. Entonces, ese tipo de detalles que a la gente le incomodan eh, personalmente, este tipo de librerías como NumPy, por ejemplo, que es una extensión que agrega mayor soporte a vectores y matrices, eh, no hay que importarlas, que es otro cuento de los programadores, eh, que va complicando el desarrollo de los códigos, porque siempre, claro, nos va a aparecer un error y es que no tenemos una librería y chuta, vamos a tener que empezar a instalar otras cosas y a parchar sobre lo que vayamos avanzando. Entonces, la gracia de Anaconda Spider es que ya viene con todo eso incluido, ya viene con los gráficos incluidos, ya viene con Pandas incluido. Entonces, cuando nosotros queramos llegar y aplicar códigos y llegar a aplicar funciones, eh, va a ser mucho más fácil. Esa es la gracia. Disculpen que sigue entrando gente. Ahí sí. Bueno, para instalar Anaconda, que es, como le advertía hace unos minutos, es un programa súper pesado. Pesa alrededor de 500 megabytes, pero es súper útil al futuro, ya cuando estén programando, no van a tener ese problema de estar importando librería o de que esto no me funciona o que no puedo graficar. Acá esto lo va a hacer inmediatamente.
Entonces, les recomiendo que, si es que pueden copiar este link y empezar a la descarga. Esto es para quien tenga una buena conexión a internet, ¿ya? Y un computador más o menos nuevo. Si lo compró hace menos de un año, yo creo que cualquiera va a soportar esto. ¿Ya? Les recomiendo, les pido por favor que ingresen el link. Acá. Y les voy a pedir que descarguen. Se demora bastante en algunos computadores, así que si se demora más de 30 segundos, les recomiendo y les pido por favor que lo dejen. Por ejemplo, a mí, ven, son como 30 segundos que se demora. ¿Alguien, alguien está pudiendo descargar esto? Les agradecería si es que me pueden decir. Activen el micrófono nomás, no se preocupen, no tengan vergüenza. Sí, Estamos intentando. Ya, se está descargando. Perfecto. Perfecto. Y bueno, una vez que se descargue, vamos a abrir el archivo. Bueno, yo lo tengo instalado. Les va a aparecer esto, ¿ya? Y acá es como cualquier instalación en Windows. Siguiente, ¿de acuerdo? Yes me. Ya está en verdad lo mismo. El siguiente. Y bueno, yo ahí lo tengo hecho. Lo importante es que después la ventana que sigue de acá tiene dos casillas. Y es importante que marquen las dos, ¿ya? A ver, me quedé atrás. ¿En qué parte nos quedamos? A ver. ¿Se está descargando o no? Buenos días. Sí, queda grabada la clase. Ya, pero quienes no, quienes se quieran atrás no se preocupen. ¿Hay alguien que haya llegado hasta este punto? Yo sigo descargando. Ya, sigo descargando. Instalándose ya. Sí, yo estoy terminando la descarga. ¿Se descarga dónde? Voy inmediatamente. En este link. Lo voy a copiar en el chat. Ahí. El link está en el chat, por si acaso. Muchas gracias. Recuerden que cuando uno ya abre el instalador, lo importante es que la ventana, cuando lleguen a este punto, la ventana siguiente, que a mí no me deja, que ya está instalado, ingresen, completen las dos casillas que están. Las dos casillas siguientes. Es fundamental. Ya, paralelamente, a quien no le haya, o que a quien aún se le esté demorando mucho ya habían descargado Spider. Bueno, si alguien tenía descargado Spider y puede ocupar Python perfectamente, no se preocupe. O sea, al final quiero descargar Anaconda para llegar a ocupar Spider, que es una... Así que no habría problema. Disculpa, Cuéntame. porque tú dices que marquemos las dos opciones. Sí. La del PAT y la default de Python 3.8, ¿cierto? Esas dos son. Sí. Que una me dice que no es recomendada, pero da lo mismo. O sea, Sí, no es recomendada, pero para ciertas cosas muy específicas. Entonces, ok.
Ya. En verdad, para lo que vamos a hacer acá, da lo mismo. Y cuando tengas los problemas, te va a saltar el error. Entonces va a ser descargar, o sea, desinstalar una de las dos. Eso no hay problema. Vale, sigo. Gracias. Ya. Bueno, una vez que tengan ese Anaconda ya descargado e instalado, tienen que buscar en su navegador, tienen que buscar esto, Anaconda Navigator. Y una vez que abran este navegador de Anaconda, ahí se van a encontrar con la opción de Spider y simplemente lo corren, el launch. ¿Ya? Si alguien aún está descargando, pregunta seria. Sí, recién terminé. Ya, terminó ya. Ya, pero si alguien ya lleva menos de 50% de la instalación, o sea, perdón, de la descarga, si alguien lleva menos del 50%, no se preocupe, déjelo hasta ahí nomás, cancele la descarga. Perfecto, si vive en el campo no hay problema. De verdad que no hay problema, hay una opción más económica. Me voy a adelantar con aquellos que no tengan aún Anaconda instalado, ¿ya? Para que no perdamos tiempo. A quienes no tengan un acceso a internet rápido, les recomiendo ir a este link, ¿ya? Python.org. Cuando entramos a python.org, vamos a descargas, ¿ya? Esto es para quienes, si alguien ya descargó Anaconda, que siga los pasos de instalación, y quien no haya podido descargar Anaconda, por favor que mire la pantalla un segundito, ¿ya? Vamos con descargas para Windows, y acá tenemos que fijarnos si es que nuestro computador es de 64 o de 32 bits, eso es súper importante, ¿ya? Yo les recomiendo que descarguen el Python 3.8.10. Y por ejemplo, si su computador es de 32 bits, descargar el de 32 bits, perdón, estos, los instaladores. Y si su computador es de 64 bits, descargar el de 64 bits. ¿Cómo saber los bits de su computador? Fácil. Aquí vamos a este equipo. Y una vez que tengamos este equipo, propiedades, y aquí nos va a salir la cantidad de bits que tiene nuestro computador. Por ejemplo, este es de 64 bits. ¿Ya? Entonces, descargan el instalador que corresponde a este súper liviano. Siempre voy a descargar este. Y se demora menos de 5 segundos, ¿cierto? Esta es la opción para quienes que no hayan podido descargar Anaconda. Y después los pasos del instalador vendrían siendo súper sencillos. Instalar ahora. Se va a instalar. Y acá en instalar ahora, agréguenle esta casilla que dice Add Python 3.8 to Pad. Ya, esto tiene que estar marcado. ¿Alguien se quedó atrás? ¿Alguien no? Me preguntan cuál es la diferencia del uso de ambas opciones. El primero, que es de Anaconda, Spider, es mucho más intuitivo. Tiene una gráfica, un ambiente mucho más intuitivo. En cambio, Python tiene un ambiente mucho más tosco, que se le puede decir. Y aparte, Anaconda viene ya con las librerías instaladas, con muchas librerías instaladas. Entonces no vamos a tener ciertos detalles de programación y va a ser más como ideal para aprender, por ejemplo, que es llegar y usar, llegar y sumar, llegar y dividir, llegar y ocupar las funciones predeterminadas por Python. En cambio, al ocupar Python solamente, muchas veces vamos a tener que corregir todos esos detallitos importando librerías. Y importar librerías ya no lo vamos a ver hasta la próxima clase, pero por esta clase vamos a pasar ese tipo de errores
Pero no son tan fundamentales de dos formas para aprender. No son tan importantes, así que no se preocupen. Ya. ¿Alguien que esté aún instalando el programa? Que me Yo escriba, todavía por lo estoy instalando. ¿Cuál está instalando? Anaconda. Ya. Está terminando. ¿De descargar o de instalar? De instalar. Ah, perfecto. Ya, perfecto. Disculpa una consulta, Cuéntame. es que ya se me descargó Anaconda y cuando lo quiero como instalar me aparece un mensaje en la pantalla que dice que la aplicación que trato de instalar no es una aplicación comprobada por Microsoft. Y ahí me pillaste. Nunca me había Y salido ahí, eso. ahí me manda como a obtener aplicaciones del Store de Microsoft. No te preocupes por esa advertencia entonces. Dale con el instalador. Es que la cierro y no me deja hacer nada más. Y después lo cierro, lo vuelvo a hacer clic y me sale el mismo mensaje. Y más abajo del mensaje me dice cambiar la configuración recomendada de mi aplicación. Ya, sí. Mira, Pero aún no sé. no te preocupes. Yo creo que lo más fácil es que lo hagas con esta opción de Python, por ahora. Con el Python. Ya, ¿Ya? ya, gracias. Vale. Bueno, vamos a esperar hasta las 11:20, no, 11:30, incluso podríamos esperar. Y por mientras, para quienes ya se hayan rendido con ambas opciones, vamos a ocupar Replit, que se llama. Ahí no puedo poner esto. Replit. Replit es una herramienta online, ¿ya? En el que podemos, al final es lo mismo. Va a ser la misma lógica de programación que los otros dos, pero esto es más educacional. No es tanto como para hacer programas y aplicarlo. ¿Ya? Es una... Sí. Lo voy a mandar por ahí el... Ahí está. Por ejemplo, acá puedo incluir funciones, se tienen que incluir, pero con correo de Gmail creo que es suficiente. Y por ejemplo acá, un pequeño comando inicial y funciona, ¿ya? Una consulta. Cuéntame. Estoy instalando Anaconda ¿Ya? y cuando lo quiero guardar en una carpeta no me deja guardarla. O sea, estoy en la parte donde dice que se va a guardar en el PC. Ya, a ver. ¿Hiciste esto? ¿Te aparece esto? Sí, lo hice. Siguiente, de acuerdo, solo yo. Sí. Y acá tienes problemas. Sí, ahí tengo problema. ¿Y aquí te aparece? Que no se puede guardar en la carpeta del PC. ¿Algo así? Dice que sí, que lo tengo que Ya, eso es porque lo tienes instalado ya. Busca acá abajo Anaconda. Anaconda Navigator. Este. ¿Te aparece? Bueno, para quienes ya hayan instalado Anaconda, son los pasos, ¿ya? Vamos a entrar a Anaconda Navigator. Nos va a abrir el navegador. Y vamos a Spider y vamos a correr. Launch. Y ahí se nos está iniciando Spider. Bueno. Esta es la actualización. Okay. ¿Podría repetir esa última parte, por favor? Sí, obvio. Vamos a cerrar todo. ¿Estamos acá o no? Yo instalé, ya terminó de instalar, pero me abrió 2 páginas de Ya, navegador. perfecto. Cierra esas páginas nomás, no te preocupes. Las páginas del navegador, ciérralas.
voy a cerrar esto. Vamos a buscar acá abajo, en el Windows, vamos a buscar Anaconda Navigator. ¿Ya? Tiene que, esta aplicación vamos a correr. ¿Lo ves? Entonces corremos esta aplicación. Se nos va a demorar un poco, porque es más o menos pesado. Y acá nos va a salir el navegador, ¿cierto? ¿Esto lo pudimos hacer? ¿Alguien que no haya podido? Y acá, una vez ya acá, es llegar e instalar Spider. O sea, correr Spider. ¿Ya? Esta es un aviso de actualización, así que no se preocupen. Ya. ¿Alguien ya ha llegado a este punto? Sí. Sí. Ya, perfecto. Sí. Entonces, quienes llegaron a ese punto, súper bien. Quienes no, tienen que llegar a Python y vamos a ver Python ahora. No, vamos a instalar, vamos a ver esto. Perfecto. Bueno, Spider tiene 3 herramientas súper útiles hoy. Ahora están pasando vendiendo repollo, disculpen. Esta interfaz de Spider, perdón, va a tener un depurador, que es donde nosotros vamos a correr nuestro código, podemos observar nuestro código línea a línea, podemos reiniciar nuestro código, podemos pausar el recorrer nuestro código, y son herramientas principalmente para probar el programa que ya estamos escribiendo. Y el programa, ¿dónde se escribe? En el editor. En el editor nosotros ponemos todos nuestros comandos, todas nuestras instrucciones que le queremos dar al programa. Por ejemplo, acá en el editor se está ocupando una función que vamos a ver más adelante, que es la función print, y que dice que imprima ese texto que dice hola mundo. ¿Ya? Y ese editor, por ejemplo, al ponerle play o correr el comando que está en el editor, nos va a aparecer en la consola, ¿ya? Y la consola es donde van a aparecer todos los resultados o instrucciones que nosotros le estemos dando al computador en el editor, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si yo estoy en Spider y yo quiero imprimir un saludo a todos los asistentes del curso, y voy a correr ese programa, corre el archivo y en la consola se muestra saludo a todos los asistentes del curso, ¿cierto? También podemos escribir líneas de comando acá en la consola. Por ejemplo, podemos escribir print saludo a los asistentes, y también imprime inmediatamente en la consola. ¿Qué es más cómodo? Claro, los programas se escriben sí o sí en el editor, pero si uno quiere probar alguna cierta línea de código o que no está seguro, claro, se recomienda igual ocupar la consola, pero esto no va a quedar, se sigue corre línea por línea, entonces uno no va a poder escribir un programa a través de la consola. Eso es lo que quiero inculcarles. Por otro lado, creo que eso sería lo principal acá en Anaconda. Después vamos a ver más herramientas. Por otro lado está Python. Y para quien haya instalado Python, ¿alguien instaló Python? ¿Sí o no? Yo estaba descargando el Anaconda, pero el Spider no me lo abre. Yo creo que no lo soporta. O sea, por lo del programa, así que estoy descargando el Python. Ya. Lo descargué 2 veces. Ya, pero miren, para quienes, ya son las 11:30, así que mira, para que no
habilitar path. Ya me. Eso, Vicente Lorca ahí mandó un link y para quienes no hayan podido hasta este punto instalar los programas, ocupen ese link, es lo mismo. Por ejemplo, acá también vamos a tener un editor de texto, también vamos a tener una consola y también vamos a tener un depurador, ¿ya? Así que esto igualmente es lo ideal para aprender. Hola, Cuenta. disculpa. Yo instalé Python ¿Ya? y al instalar me dice un mensaje que dice Disable Path Length Limit. Me dice que tengo que cambiar la configuración de mi máquina para que Python y bypass de 260 carácter, max path, entre paréntesis, Ya. funcione. Eso es porque te fijaste cuál versión descargaste, de 32 de 64, La de 64, y tu computador es de 64. así es. Qué raro. No, habría que entrar a ver ahí. Como no me salió ese error, así que. Pero te invito por ahora. No, si no es un error, es como en la parte final del setup, me sale así como, cierro esta página, me dice terminó de instalar, ok, pero me sale como un signo cuando tú hables como Es como una recomendación que te da a mí también me pareció. Ah, ya, pero ¿pueden ocupar Python entonces? A ver, vamos a ver. ¿Pueden hacer esto? Van acá a buscar idle. ¿Ya? Y esta es la versión de Python. Sí, sí puedo entrar. Ya. Si pueden entrar al idle, perfecto. Ya. Ya vimos la consola, vimos el editor de texto y vimos el depurador de Spider, vimos de Replit y ahora vamos a ver el de Python, ¿ya? Para continuar. En Python, esta es la consola. Ya, acá podemos poner nuestro código de texto y nos va a imprimir, al igual que en la consola de Replit o la de Spider. Y el editor de texto de Python se ingresa así, en File, New File o Control N, y este sería el editor de texto de Python, en donde nosotros podríamos imprimir la misma instrucción, que es hola mundo, y correr este módulo. Claro, este es el inconveniente que tiene ocupar Python, y por eso les dije que era... es ahora como que es más incómodo que las otras dos opciones, pero lo podemos guardar. Vamos a tener que ver dónde guardarla. Por ejemplo, en escritorio, en curso Python, prueba, o prueba no, ya está. Y nos va a mostrar hola mundo. ¿Ya? Entonces, para quienes hayan descargado Python, es una opción, sigue siendo una opción que consume pocos recursos y les va a servir para todo el curso. ¿Alguien pudo hacer esto con Python? ¿Que haya descargado Python? Yo pude. Ya, perfecto. Perfecto. Los ejemplos, igualmente los ejemplos que están en las clases están hechos con el idle de Python, ¿ya? Pero igual para los otros ambientes. Y solo Tomás, para complementar algo, Elvis y Daniela González, no sé, si quieren se pueden quedar después porque no es un error muy grave eso, solo quiere decir que va a aceptar ciertos caracteres límites que generalmente está en la configuración de Windows. Yo creo que están usando Windows. Pero si quieren después lo podemos ver, para el tema de la clase no van a tener problema en todo caso. Gracias. El tipo de ruta. Gracias. Ya, pues, continuamos entonces. Ya. Lo importante es que a este punto de la clase todos tengan un editor, un depurador y una consola frente a su... O que tengan acceso a un editor, un depurador y a una consola, ¿ya? Dentro de las tres opciones que les presentamos, al menos una tienen que estar ocupando. Recuerden, es Spider, es Python o Replit. ¿Ya? Continuemos entonces.
Bueno, ya les expliqué que era idle, que es la consola de Python. Y un script, que es el editor de código de Python, del software Python, en donde se ejecutan una tarea en específico, un script. Bueno, vamos probando. Vamos probando con números. Vamos metiéndole mano a esto. Los números se pueden escribir como enteros y decimales, pero además se pueden definir números complejos y realizar operaciones con estos. Entonces, Python admite, por ejemplo, un decimal con 5,5. Y si pongo 5,5 en Python, me lo interpreta como 5,5, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si yo quiero la parte entera de ese número, o quiero que ese número Python lo entienda como un número entero, puedo poner, por ejemplo, que esta función igual la vamos a repasar más adelante, quiero el entero de 5,5 y nos va a tirar 5. Y ahora Python reconoce ese valor como un número entero. Lo mismo si yo pongo 5, es un número entero, pero si yo quiero, por ejemplo, un valor que me lo interprete como números decimales, puedo ingresar el float de 5 y lo va a interpretar ahora 5.0 como un número decimal, ¿ya? También Python tiene operaciones con números complejos, ¿ya? Esto es como un dato más que nada, pero, por ejemplo, los números complejos se definen... Bueno, los números complejos todos tienen una parte entera y una parte... O sea, una parte real y una parte compleja. Y la idea es contarles que la parte compleja en Python se representa con un número y una J. Por ejemplo, 5J, esto me lo interpreta como un número complejo. ¿Ya? O sea, si yo tengo 1 más un J, esto es como el equivalente a decir 1 más I, ¿cierto? En matemática de números complejos. Y también realiza operaciones. Por ejemplo, si yo hago 1 por J, o sea, un J por un J, que es I por I, que por teoría debería ser menos 1, acá Python me va a entregar que ese sería un número complejo, con una parte real de un valor de menos 1 y una parte compleja nula, ¿ya? Eso es como un como dato que se le agregaba a esta diapo. Continuemos nomás. Bueno, la operación Una consulta, el Python puede, supongamos, aproximar si hay 6,5, aproxima 7. Sí, lo vamos a ver, no se preocupe, no se me impaciente. Lo vamos a ver, sí, sí se puede. Bueno, continúo. Acá en Python están las operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación, división, en que por ejemplo la multiplicación es con el asterisco, igual que en Excel, igual que en la mayoría de las calculadoras. Y por favor vayan probando esto, o sea, pongan 3 por 5 o cualquier número, cualquier multiplicación en sus consolas para que sea más fácil de visualizar. Para quien esté ocupando Spider, la consola sería esta, recuerden, por ejemplo, acá puedo hacer 5 por 3 y voy a tener un output que va a ser 15, un out, perdón. Si yo hago 10 dividido 3, 3,3333, ¿cierto? Y para quien esté ocupando Replit, también. O sea, aquí puede hacer 5 por 3, correr este programa y vamos a tener que poner print. Disculpen. Ahí sí. Aquí quiero que nos muestre la multiplicación. Aquí le estamos diciendo, muéstrame la multiplicación de 5 por 3. Y aquí nos va a decir que la multiplicación de 5 por 3 es 15. ¿Ya? Así que, eso. Continuemos. Está la multiplicación, la división. Y aquí, ojo, porque se recuerdan que en la diapo anterior estábamos viendo sobre los valores enteros y sobre los valores decimales. Ya, pues Python, si yo le incluyo dos valores enteros, por ejemplo, la multiplicación de dos valores enteros me va a dar un número entero, pero si yo divido dos números enteros, el resultado no va a ser un número entero, sino que va a ser un número decimal, un número flotante, ¿ya? Ese tipo de cuidado hay que tener. Python también sigue todas las reglas de la matemática, por ejemplo, la división por cero no la soporta,
y me tiran advertencia, y si yo digo 90 dividido 0, la división me advierte que hay un error de dividir por 0. También sigue las ¿cómo se dice? Las reglas de operaciones básicas. Por ejemplo, la de 2 por 3. Sí, a ver, me preguntan acá en el chat si siempre hay que poner print, y sí, es como cuando yo quiero que la consola me muestre la instrucción que yo le estoy pidiendo, o el valor de los valores que yo quiero, voy a tener que incluir esa función print. En Python no es necesario. Por ejemplo, si yo pongo 5,5, me va a mostrar el 5,5. Spider igual, me va a mostrar 5,5. Pero en Replit, como lo vimos delante, si yo ingreso 5,5 acá y lo depuro, no me lo va a mostrar, a menos que indique que quiero que me muestre 5,5. Y ahora me va a mostrar 5,5. ¿Ya? Eso es para que vayan probando. Ya continuemos. Python revisa las operaciones aplicando las reglas básicas de operación. O sea, primero la multiplicación, primero la división, y después la suma y la resta, ¿cierto? Entonces, en estos casos, por ejemplo, si pongo 1 más 2 por 3, primero va a realizar la multiplicación, que va a ser 6, más 1, 7. Y si hago 1 por 2, que va a ser 2, más 3, va a ser 5. Y en el caso de la multiplicación con la división, siempre es de izquierda a derecha, pero tampoco es que afecte mucho, a menos que se incluya un paréntesis. Más adelante igual lo vamos a ver. Por ejemplo, 4 por 3, 12, dividido 5, 2,4. Y acá también pasa algo interesante, y es lo que hablaba, la pregunta que nos hacían delante sobre los decimales, sobre la aproximación. Python muchas veces nos va a tirar estos valores, y esto solo va a suceder cuando estemos ocupando Python. Por ejemplo, en Spider no debería suceder esto. O sea, si yo ingreso 4 dividido 5 por 3. No, igual me tira. Ya, bueno. Acá vamos a tener que importar una librería decimal, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase, así que no se preocupen. Y esto es porque el Python realiza las operaciones de suma y multiplicación en código binario, de 1 y 0. Entonces, después, como pasa de la instrucción que nosotros le damos a binario, y después de hacer la operación en binario, pasa a los números que nosotros le estamos entregando, que es un sistema numérico, no pasa con ese pequeño error, ¿ya? Entonces, continuemos. Está también, aparte de las operaciones aritméticas, ¿me dan un segundito? Muchas gracias. Ahora sí, disculpe. Ya. Aparte de la suma, la resta, la multiplicación y la división, Python también tiene otras herramientas que son el cociente y el resto. El cociente es el número entero del resultado de una división, ¿cierto? Y para obtener solo el cociente del resultado de una división, lo importante es el doble slash. Por ejemplo, si yo quiero la parte entera de 0,5 dividido 2, que esto en teoría debería darnos 0,25, como la parte entera es 0, Python va a reconocer que yo quiero la parte entera de una división, que la parte entera es 0, entonces nos va a entregar 0. Asimismo, si nosotros dividimos 10, le decimos a Python que queremos la parte entera de 10 dividido 5, nos va a entregar un número entero. Y así con estos ejemplos. De hecho, la idea es que ustedes practiquen esto y lo apliquen. Así que les voy a pedir, por favor, que incluyan estos ejercicios, por ejemplo. ¿Qué valores tendría 26, doble slash 5 y dividido 2? O sea, aquí le estamos diciendo
que quiero que me entregue el cociente de 26 sobre 5, y aparte que el cociente que me vaya a entregar, divídelo por 2. Entonces, ¿qué valor tendría? Y eso quiero que ustedes lo prueben. Quiero que ensayen en sus consolas y que me escriban por el chat qué resultado le está dando. 2,5, ya bien. Y claro, ¿por qué? Sigue 2,5 y 2. Bueno. ¿Y por qué? Veamos el por qué. Porque al caso de encontrarse, cuando yo le pido el cociente y cuando le hago una división, Python empieza de izquierda a derecha. Ya no sé si se fijaron. Pero, por ejemplo, acá primero hacer la parte entera de 26 sobre 5 es 5, y 5 dividido 2 da 2,5. En cambio acá, 26 dividido 5 da 5,2, si no me equivoco. Y la parte entera de 5,2 es 2. O sea, la parte entera de 5,2 dividido 2 es 2. Entonces, por eso da 2,5 y 2. ¿Ya? Entonces, la idea es que, claro, cuando tengamos dudas y cuando no sepamos qué va primero, sí, vamos a irnos al IDEL y vamos a ingresar estos valores. Pero cuando no, nunca está de más hacer el ejercicio, ¿cierto? Continuemos. Entonces, siguiendo con ese era el cociente. Después, siguiendo con el resto, el resto es el resultado. Bueno, el resultado siempre será de tipo entero o decimal, dependiendo de las condiciones de la operación. Se utiliza para encontrar el resto el símbolo de porcentaje. Tiene la misma prioridad que la división, y existe también el problema del redondeo al trabajar con decimales, ¿ya? Bueno, que este ya lo hemos estado viendo alrededor de Python. Entonces, por ejemplo, si yo quiero el resto de 26 sobre 5, sabemos que 5 por 5 es 25, entonces la parte entera o el cociente de esa división sería 5, y el resto de esa división sería 1, ¿cierto? Porque me falta 1 para llevar de 25 a 26. Entonces, en este caso, 26 por... si quiero el resto de 26 sobre 5, me va a dar 1, y 1 dividido 2 me va a dar 1 medio, o 0,5. Por otro lado, ya me imagino que ya hicieron la prueba en sus consolas. Por otro lado, si divido 26 en 5, que me da 5,2, y después quiero el resto de 5,2 dividido 2, sabemos que 2 cabe 2 veces en 5,2, y nos va a sobrar 1,2. Entonces, ese va a ser el resultado que nos va a entregar Python. ¿Ya? Y eso. Este es un tema importante. Si bien les dije que la partida de izquierda a derecha, esto no pasa cuando hay paréntesis, porque los paréntesis, como igualmente se ve en matemática, tienen prioridad, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros vamos a encontrar el resto de 5 sobre 2, que va a ser 1, y 26 dividido 1 nos da 26, ¿ya? Por eso es la gran diferencia a este caso, por ejemplo, que nos iba a dar 1,2, y acá nos da 26, porque acá partió de izquierda a derecha, y acá partió por el paréntesis. Para que tengamos ese tipo de cuidado, ¿ya? Continuamos. Bueno, y esto ya como resumen del cociente y el resto, los dejo de latear con esto. Existe la función dipmov, que una función dipmov devuelve una tupla, que más adelante igual vamos a ver en profundidad qué significa, pero por ahora lo vamos a entender como un par de números, en donde ese par de números nos va a entregar el cociente y el resto de la división que le hayamos indicado. Por ejemplo, acá, si yo entrego 30 dividido 4, el cociente de 30 dividido 4 va a ser 7, y el resto de 30 dividido 4 va a ser 2. ¿Ya? Igualmente, si al incluir acá valores enteros, nos va a entregar valores enteros, y el punto ya de incluir flotantes o decimales, nos va a entregar las variables, el par de números como decimales, ¿ya? Eso a tener en cuenta. Bueno, siguiendo ya con las operaciones aritméticas, que está la suma, la resta, la división, las propiedades de la división, que el cociente y el resto, también está la potencia y las raíces. Si bien estas son bastante complementarias, o sea, la raíz sería una potencia con una fracción, por así decirlo.
para las potencias se utiliza el símbolo, el doble asterisco, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, x asterisco asterisco y se interpretaría como x elevado a y, ¿ya? Ese es el formalismo que tiene Python. Tiene prioridad, obviamente, sobre la multiplicación y la división, y utilizando exponentes como fracciones se pueden obtener el valor de una raíz. Por ejemplo, si hago 2 elevado a 3, me va a dar 8. Si el 9 elevado a un medio, que esto sería equivalente a decir la raíz de 9, la raíz cuadrada de 9, ¿cierto? Me va a entregar 3. Por otro lado, también puedo incluir un medio, o 0,5, da lo mismo. Igualmente me va a entregar que la raíz de 9 es 3. También soporta complejos, como lo vimos delante. O sea, si le sacamos la raíz cuadrada de un número negativo, no existe. Pero acá, claro, tiene este pequeño error del 6,12 por 10 elevado a menos 17, que es un número muy cercano a 0, que hace como un épsilon a 0. Y nos entrega la parte compleja del valor, que es la definición de J, ¿ya? Que es -1, la raíz de -1. Y también, pues, por ejemplo, si los exponentes negativos también los soporta, que por ejemplo 2 elevado a un medio nos quedaría un medio, ya que por regla matemática, si el exponente es negativo, es porque es el inverso. Entonces, también, como a modo de resumen, está la función POW, que es elevar x a y. Entonces, eso. ¿Cómo representarían ustedes 5 elevado a 10 con esa función POW o con esta? ¿Cómo lo representarían ustedes? A ver, escríbanmelo en el chat, en Python. Perfecto, esa es una opción. ¿Cuál otra sería la opción, según lo que está acá en la diapo? Exacto. Impeque. ¿Se entendió, Sergio? Bueno, y para evitar esos problemas de redondeo de los que estábamos hablando delante, Python cuenta con la función round. Es similar a la de Excel, de hecho, así que yo creo que es bastante intuitivo. Donde x es el número que se quiere redondear e y es el decimal al cual se quiere redondear. Bueno, en verdad es hasta la cifra que se quiera redondear. Dada la cantidad de casos, se recomienda exclusivo cuidado con redondear resultados intermedios cuando se tengan cálculos posteriores. Acá hay un tema que Python... a ver, si uno va a la ingeniería y como a respetar los errores, por ejemplo, de cálculos teóricamente, a uno le enseñan que, por ejemplo, si tengo 1,5 y lo quiero aproximar a un entero, al ser impar, lo aproximo a 2, ¿cierto? En cambio, si tengo 2,5, como al ser, lo quiero aproximar a un entero, y como el 2 es par, lo aproximo a 2. Esa es como la lógica que se sigue en ingeniería. Pero Python no respeta esto. Python hasta cierto punto lo entiende así. Entonces, les recomiendo siempre que vayan a ocupar esta función, revisar los resultados, imprimir, que les pida que muestren los resultados en Python. Entonces, por ejemplo, si quiero redondear 1,05 al primer decimal, entonces Python me va a decir, perfecto, hasta el primer decimal, hasta la posición 1 de decimal, lo voy a aproximar. Y el 5 lo aproxima a 1, ¿ya? Después 15 también lo aproxima a 1. Y así, ¿ven? 35 a 4, 45 a 4, 55 a 6, 65 a 6, 75 a 8, 85 a 9 y 95 a 9. Entonces, por eso mismo les recomiendo que revisen los resultados y acá les dejo unos ejercicios. Por ejemplo, ¿cuál sería la posición -3? Acá ya estamos entendiendo que la posición 1 es el primer decimal, ¿cierto? La décima. La posición -3, ¿cuál sería? Entonces quiero que prueben en sus consolas, quiero que salgan de acá y vayan a sus consolas. Vamos a ir a Rep. Entonces yo quiero que me imprima cualquier número decimal -3. Por ejemplo, 4, unos números,
coma, menos 3. Si lo corro, perdón, es round de eso. Sí lo he escrito. Ahí sí. Es 0. ¿Por qué? Porque en verdad la posición 0 vendría siendo 4. Luego la posición menos 1 vendría siendo la decena. La posición menos 2 vendría siendo la centena. Y la posición menos 3 vendría siendo ya los miles. Entonces, al este número no contener cifras de 1000, al redondearlo a 1000, me va a dar 0. En cambio, ¿qué pasa si yo esto lo aproximo a 0? Me va a decir que lo aproxima a 5. ¿Por qué? El 4,55 se aproxima a 5. Interpretando como al entero, ¿cierto? Ahora, si yo quiero aproximarlo a la décima, 4,6. Y si quiero aproximarlo a la decena, tendría que poner menos 2, ¿cierto? Y aquí también me va a salir 0. ¿Cierto? Y bueno, lo mismo en Python. Acá en Python recuerden que no es necesario poner print, entonces solamente va a ser el round de cualquier número, por ejemplo, aproximado a 1. Y si aproximo 1000 a la decena, o sea, perdón, a una décima, me van a salir los 1000, ¿cierto? Entonces, estas le van a quedar de tareita. Quiero que me escriban ahí en el chat los resultados, idealmente. ¿Qué les sale de round de 5,49385,0 y del round de 51.500, menos 3? Ya, ¿de cuál? Que si hago 5,49, va. Debería dar 5 y 52.000. Mira, probablemente esta coma fue un detalle. A ver, 5 y 52.000. Ya, mira qué interesante eso. Paulina, ahí estás haciendo la resta, ¿cierto? Una resta de 51.500 menos 3. Sí. Esa es una operación aritmética. Nosotros lo que queremos es aplicar la función round. De hecho, mira, como ejemplo, podemos hacer round de 51.497 y aquí nos vamos a ver. Sería 0, 1, 2, ¿cierto? A la una décima, centésima. Sí, a la centésima. Menos 2. Y por ejemplo, ahí obtendríamos 51.500. ¿Ya? Y es porque aproximamos este número a la centésima. Perfecto. Ojo que es importante incluir la función predeterminada, el built-in que se llama. Las funciones built-in. Sería print round x. Perfecto, sí, Félix, sería eso. ¿Puedes confirmar si es que te dan los resultados que print round como 0? ¿Y ahí qué te entrega eso, Daniel? Ojo, Daniel, que dejaste un espacio. Dejaste un espacio entre la T y el primer paréntesis. Eso no tiene que ir. ¿Ya? Cuidado con esos detalles. Y me avisa si es que te dio 5 ese, por ejemplo, esa expresión. Perfecto. Continuemos entonces. ¿Ya? Queda menos. Continuemos. Ahora ya nos vamos ya entrando ya más o menos que jugamos, metimos las manos en Python, probamos sumas, restas, potencias, raíces, redondear, ¿cierto?
Vamos a entrar ahora de lleno con los valores y las variables. Python soporta ciertos tipos de valores, que dentro de los que hemos venido viendo hasta ahora son los enteros, ¿cierto? Los int. Gracias. Ay, qué gracias. Entonces, Python soporta lo que hemos visto hasta ahora, enteros y decimales, que son los enteros como int, perdón, y los float. Que esto es el casting, en verdad, se llama casting de las variables, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y también soporta otro tipo de caracteres. No sé si recuerdan que al principio, cuando nosotros poníamos print hola mundo, lo poníamos entre comillas. Ese trozo de texto es una cadena de caracteres. O sea, un ejemplo como para entender esto es Twitter. Twitter creo que soporta una cantidad de caracteres de 140, ¿cierto? Si no me equivoco, ¿cierto? Y eso incluye espacios, incluye guiones, slash, paréntesis que uno quiera poner entre medio, ¿cierto? Todo ese tipo de caracteres, 140. Entonces, en verdad, lo que uno pone en Twitter es un string o una cadena de caracteres que soporta limitada nomás, que es de 140. Pero acá, en verdad, da lo mismo. Bueno, no da lo mismo. Por ejemplo, por eso mismo le apareció la advertencia delante al niño que tenía el problema. Esas son las cadenas de caracteres y también están los valores los booleanos, que los valores booleanos funcionan con el 1 y 0. Un valor booleano que es verdadero, tiene un valor 1, y en Python se representa con la variable true, ¿ya? Un booleano puede ser true o false, ¿ya? Ahí lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, si yo defino una variable... ¿Verdadero o falso? Sí, verdadero o falso. Bueno, acá si ya sabemos qué son ese tipo de valores, ahora queremos ver qué tipo de variables podemos definir, y para eso hay que saber también qué es una variable. Entonces, una variable va a ser un contenedor de nuestro valor, ¿ya? Y para definir un contenedor de nuestro valor, podemos utilizar textos, o letras, o nombres, en verdad, continuos, para poder definir nuestra variable. Por ejemplo, una variable conocidísima en las matemáticas es la variable x, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos buscamos la x? Y por ejemplo, si defino x igual a 1, estoy asignando que el contenedor de mi valor 1 va a ser x, ¿ya? Ahora, si yo pongo x, después x lo va a entender como 1, Python. Entonces, y aparte, ese valor de 1 va a estar definido como un entero, ¿cierto? ¿Se entiende esta parte? Muy súper importante. Sí. Ya. Después, si quiero que Python contenga mi valor 1, pero quiero que contenga mi valor 1 como decimal, porque acá lo está conteniendo como entero, yo le voy a imponer, le voy a hacer un casting de que quiero que ese valor 1 que yo te estoy ingresando como entero, tú lo interpretes como un decimal. Entonces le pongo la función float, que ahora lo va a interpretar, quiero decir, interpreta el 1 como un decimal, y guárdalo en el contenedor de variable x. Entonces, si después yo le pregunto a Python por x, me va a decir que es 1.0, porque lo interpreta como decimal. Y ojo que acá se redefinió la variable, ¿ya? Luego, si yo quiero que ese valor entero que yo le ingreso a Python, que es 1, me lo interprete como una cadena de caracteres, o sea, no como valor numérico, sino como texto, yo quiero decirle a Python, Python, por favor, interprétalo como un string, el valor entero 1 que yo te entregué. Entonces, redefino la variable, saco lo que viene antes de la variable y le digo, interpreta esto como un string. Y si le pregunto la consulta a Python de x, me va a decir que es 1. Y entre comillas, porque es una cadena de texto. Y luego, si yo le digo a Python, saco el -1 de texto y lo redefino la variable x con un valor true, verdadero, y le consulto a Python luego la variable true, me va a decir, o sea, la variable x me va a decir que es true. Para asignar variables tenemos bastantes operadores de asignaciones. Por ejemplo, el que ocupamos acá, y solo el que ocupamos acá es igual, ¿cierto? Es la variable igual a el valor que le queremos asignar. Pero también puede ser la variable más igual un valor cualquiera. Y esto lo vamos a probar, ¿ya? Por ejemplo. Vamos acá. Si yo defino la variable x igual a 1,
¿Ya? Y luego digo x más igual 1. Python va a interpretar esto como que a la variable x que ya está predefinida le sumemos un entero. Entonces, ¿qué me debería entregar Python ahora? Si la variable ya es 1, tenemos x igual a 1. Después le digo a x agrégale 1. 2, ¿cierto? Y va a decir que x es 2. Ahora, ¿qué pasa si yo digo que x va a ser igual a 1? Como cadena de texto. Ojo. ¿Qué pasa si ahora yo le agrego a Python que x va a ser más igual 1? ¿Qué me debería entregar? Mira. 1, 1. Porque recuerden, error. Eso, va a entregar 11 porque lo que le estoy haciendo acá es unir a una cadena de texto, le estoy uniendo otra cadena de texto. Entonces, si yo junto dos cadenas de texto, la suma de dos cadenas de texto, Python lo entiende como la unión de esas cadenas de texto, o la concatenación, que también es una función famosa de Excel, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante, y por eso le hago estos ejemplos, que es fundamental el tipo, que conozcamos el tipo de valor que le estamos entregando a nuestras variables, porque después las operaciones de nuestras variables parten estos errores y después nos van a tirar errores y vamos a tener que andar buscando dónde está el error. ¿Ya? Bueno, eso, principalmente. Ahora, por ejemplo. No, está bien eso. Continuemos. Vamos a continuar con la... Bueno, ya pasamos por las operaciones de aritmética, por los operadores de asignación, y ahora vamos con los operadores de comparación. Esta parte ya es más... quizás un poquito más densa, pero quizás. Los operadores de comparación se usan para comparar valores, valga la redundancia, si su resultado es verdadero o falso, true o false, que es lo que veníamos hablando sobre los valores booleanos, ¿cierto? Sobre estos valores. Se conocen como operadores relacionales y si se quiere comparar variables de distinto tipo, se debe usar casting, que es lo que le estábamos mencionando delante. Entonces, por ejemplo, si yo defino una variable a igual a 15, una variable b igual a 10, en el 2 de mayo. Y le pregunto a Python, por favor, imprime, ¿qué pasa si A es igual a B? Entonces, ya estaríamos entendiendo que esta expresión de igual es lo que le pregunta, ¿estos dos números son iguales? ¿Ya? Entonces, como A y B no son iguales, claramente uno es 15 y otro es 10, Python me va a entregar que es falso. Por otro lado, y estos son los casos por si acaso, no hay más. Si yo le pregunto a Python, A es distinto de B, o desigual, este es la comparación desigual, ¿ya? Y A es distinto de B, entonces es verdadero, porque 15 es distinto de 10. Después yo le pregunto, A es mayor que B, entonces 15 obviamente es mayor que 10, y me va a decir que es verdadero. Ahí. Después, A es menor que B, entonces no, falso. Después le puedo preguntar, ¿A es mayor o igual? Y me hace que es verdadero. También le puedo poner que es menor o igual. ¿Ya? Que es falso. Ahora, si yo defino una variable C, y esto es recalcando el error de las variables, si yo defino una variable 10 como cadena de texto, y quiero compararla con una variable que contiene un entero, estos son valores numéricos, y esto es cadena de texto. Entonces, es muy difícil compararlos. O sea, mira, hagamos la prueba. Si yo pongo el i de Python y pongo que A es 10 y C es igual a 10, yo le pregunto a Python, A es igual a C, ¿qué me debería decir? O sea, si yo lo leo, puedo decir A es igual a 10, o sea,
¿10 es igual a 10? Y alguien me puede decir, sí, 10 es igual a 10, ¿cierto? Pero estaríamos cometiendo ese error de no comparar las variables. Y Python me va a decir que es falso, porque esto es cadena de texto y esto es un entero. Entonces, ¿qué se hace? Yo le pregunto a Python Convertir. ahora. ¿Ah? ¿Cómo? Convertir. Exacto. Le pregunto qué es un entero. Y ahí me va a decir que sí, porque convertí esta cadena de texto en un valor entero. O en un valor numérico, en verdad. Yo también puedo haberlo consultado con un flotante, pero ya estamos hablando de valores numéricos, no estamos hablando de cadenas de texto. Y ahí me saldría verdadero. ¿Ya? Eso. Vamos con los últimos operadores ya, que son los operadores lógicos. ¿Quieres continuar con esto del true y false? En donde estos operadores lógicos se usan y permiten agrupar comparaciones de los operadores anteriores. Entonces, los operadores lógicos a partir del álgebra del I y el O. Entonces, si yo tengo una sentencia cualquiera, le puse P porque así se enseña nomás, pero una sentencia cualquiera, que es verdadera, y otra sentencia que también es verdadera, si yo le pregunto P y Q, ocupé el I, así que sería el AND, la sentencia también va a ser verdadera, y sigue la lógica de esta tablita, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo definí estas variables, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estas 6 variables, y me puse a probar. Entonces, si le pedí a Python que me mostrara qué pasa cuando tengo esta variable y esta variable. Entonces Python interpreta esto como que cTrue es true y eTrue es true. Entonces, verdadero y verdadero, nos vamos a la tablita, verdadero y verdadero, y al ser un i, nos va a dar verdadero. ¿Cierto? En cambio, si yo esta variable que es falsa, o esta otra variable que es falso, me va a dar falso. Entonces nos vamos a la tabla del O. Cuando es falso o falso, va a ser falso. ¿Ya? Y otro ejemplo, que es cuando es verdadero o falso, también sigue esta tabla de verdad que se llama. Entonces me voy, que una es verdadera, la otra es falsa, pero es un O, entonces va a ser verdadero. Después, estas variables no son tan intuitivas de cómo llegar a ellas, pero por ejemplo puedo poner una expresión que es A mayor a B, entonces 15 es mayor que 10, sí, es verdadero. Entonces esa expresión la va a interpretar como un booleano. Esta expresión que viene a partir de una comparación de dos números, Python la interpreta como un booleano, que es un valor verdadero, una sentencia verdadera. Entonces si pongo verdadero y cualquier otra sentencia verdadera en este caso, me va a salir verdadero, porque sería verdadero, verdadero y verdadero. Esos eran los operadores lógicos. Se ocupan más o menos en conjunto. Por eso es como a partir de la teoría del álgebra. Bueno, y esto ya creo que es lo más útil. Así que pónganme harta atención acá. Lo más útil para la actividad que se nos viene. Entonces, les vamos a hablar sobre las cadenas de texto, que ya hemos venido mencionándolas en el curso. Una cadena es una secuencia inmutable de caracteres, delimitada por comillas. O sea, una cadena no se puede cambiar. Ya si uno define una variable con una cadena, esa cadena va a quedar ahí. Uno después no puede, por ejemplo, cambiarle un pedacito a esa cadena. No, tendría que volver a definir la cadena para modificarla. ¿Ya? En verdad no se puede modificar, se puede volver a definir. Se puede concatenar estas cadenas, que concatenar, recuerden que es unir, unirlas con la suma, hasta se pueden multiplicar estas cadenas, si es verdad. Y solamente si uno multiplica una cadena de texto, va a repetir tantas veces ahí indicado la cadena de texto tantas veces. Las cadenas de texto son de tipo string, como le hemos venido diciendo. Es posible indexar y segmentar los caracteres de las cadenas. Y ahí lo vamos a ver, ¿ya? Yo creo que más es la próxima clase, por el tiempo yo creo. Pero lo podemos hacer igualmente. Entonces, por ejemplo, acá definí una variable A con la cadena curso de Python. Entonces yo defino A igual curso de Python.
Después, si yo le pregunto el tipo de variable que es esto, ocupo la función type de A, type de la variable que yo tengo guardada, y me dice que es de clase string, ¿ya? ¿Cierto? Porque es una cadena de texto. Entonces, si yo quiero concatenar la variable A indicando el número de la clase, puedo agregarle a la variable, puedo definir una variable B, que va a ser igual a la variable que ya tengo, A más, que esto recuerden que lo entiende como concatenar, abro comillas, una coma, espacio, clase número 1, cierra comillas. Entonces, si yo le pregunto a Python, ¿qué es B? ¿Cuál es el resultado final del contenedor de B, la variable B? Va a ser curso de Python, clase número 1. Para segmentar la cadena hay que tener un cuidado, y esto ya es como el indexar las cadenas, que es preguntarle por ciertas posiciones de la cadena de texto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá a B yo le pregunto, dime qué contiene la variable B desde la posición 1 hasta el número de elementos, hasta el quinto elemento, de 1 en 1. Entonces, la posición 1, Python la interpreta ya como la segunda posición, porque las posiciones empiezan desde 0. Entonces, si uno empieza a contar, esta variable, esta sería la posición, la C sería la posición 0, la U sería la posición 1, la R sería la posición 2, la S sería la posición 3, y así repetidamente, incluidos los espacios, por ejemplo. Entonces, acá la posición 1 vendría siendo la U, y el elemento número 5 es distinto a la posición. Vendría siendo el elemento número 5 partes del 1. 1, 2, 3, 4, 5, hasta la O. De 1 en 1, ¿cierto? Distinto acá si defino de 0 a 5, porque ahí de 0 estaría incluyendo la C. ¿Ya? Entonces voy a decir desde la posición 0 hasta el elemento número 5. La posición 0 sería C, y el elemento 5 sería la O. Ahora vamos a aprender a cómo interactuar con Python, ¿ya? Y esto también es súper importante. La función input permite obtener texto por teclado. Además puede incorporar un texto de la consulta requerida. Entonces vamos a ver esto con un ejemplo de Spider, por ejemplo. Yo quiero consultarles sobre... Quiero consultarles, por ejemplo, el nombre de su empresa. Estoy haciendo un programa que quiero consultar el nombre de su empresa. Entonces yo voy a decir, voy a guardar una variable, nombre-empresa, la voy a definir como un igual, y le voy a pedir un input. O sea, el usuario va a tener que ingresar texto a mi programa. ¿Y cuál va a ser la consulta? Ingrese el nombre de su empresa, ¿ya? Y 2 puntos. Si yo corro esto, si se fijan acá, Python me pide ingrese el número de su empresa, y aquí yo puedo escribir. Entonces mi empresa, como la de acá del ejemplo, va a ser Python del Maule, ¿ya? Y al ingresarla, ya tengo mi variable nombre empresa, Python del Maule, por ejemplo. Si yo le pido la consulta a Python, nombre de empresa, me va a decir Python del Maule, ¿ya? Entonces aquí ya estamos interactuando con el programa. Esa es la función input, que permite obtener texto escrito por teclado. Además, puedes incorporar un texto de la consulta requerida. Por otro lado, la función print es una función de salida que permite combinar variables, o sea, tanto variables como números, string. Claro, ¿cómo podemos combinar? La función print la hemos venido utilizando, de hecho. Por ejemplo, acá puedo poner que ya me ingresen el nombre de la empresa, y yo luego poner print nombre empresa. Y si corro esto, yo incluyo ahora Python SA, y me va a imprimir también el nombre de mi empresa. También puedo pedirle, claro, lo ideal sería acá que me entregara el nombre de la empresa con cierto texto, ¿por cierto? Entonces, para ayudarnos y mezclar las variables con cadenas de texto, es lo que se llaman cadenas F.
y me voy a detener. Las cadenas F es una manera de insertar variables y expresiones en una cadena de texto. Me explico. Estamos con el mismo ejemplo. Nombre empresa, input, nombre de la empresa, Python del Maule. Root de empresa, le pregunto, ingresa el root de la empresa y le ingreso el root de la empresa. Bienvenidos. Y ojo acá, ojo acá. Si yo en la función print defino el texto con una F anterior antes de las comillas, fíjense, antes de las comillas, yo voy a poder, al texto que quiera incluir dentro de esa función print, voy a poder ingresarle variables entre corchetes para que esta función interprete el valor de esas variables como texto, ¿ya? Entonces, acá yo no tendría que poner Python del Maule, sino que pongo entre llaves nombre de empresa y va a incluir el nombre, el valor de la variable nombre empresa en ese texto. Luego le pido root, dos puntos, y el root de la empresa. Entonces, dentro de esta variable va el root. Entonces, ese root lo va a incluir acá. Y al hacer la consulta, para nosotros es un honor trabajar con Python del Maule, root, y el root que ya ingresaron previamente. ¿Se entiende esta parte? Que es fundamental. Sí, súper claro. Ya, perfecto. Perfecto. Muy bien que se haya entendido porque vamos a hacer una actividad. Así que la actividad va a ser definir 3 variables de tipo string que contengan su nombre, apellido y edad. Luego imprima estas variables mediante la función print con el siguiente formato, separadas por coma. Print, variable nombre, variable apellido y variable edad. Entonces, para quien esté con Replit, acá yo lo que quiero es que Python me consulte. Quiero que Python me consulte, es como lo que estábamos haciendo. Quiero que me consulte mi nombre, quiero que me consulte mi apellido, quiero que me consulte mi edad, y una vez que yo ingrese la edad, me arroje mi nombre, apellido y edad. ¿Se entiende? Entonces, quien esté con Replit va a tener que programar acá, Sí. correrlo, y que acá ingresar los valores. Quien esté con Spider, también lo mismo. Bueno, aquí esta es una ayudita ya. Ya a los que tienen Spider. Van a tener que programar acá, correr con este botón verde y que les pida tal como me pedía a mí ingresar estas variables, ¿ya? No está ingresado, hija. Y a quienes estén con idle, tienen que ir a File, New File, y tienen que programarlo acá, ¿ya? Esto, recuerden que este es el proceso más tedioso porque van a tener que, una vez que escriban su código, van a tener que guardar este archivo. Por ejemplo, si yo imprimo un 5 y quiero correr este programa, me va a pedir guardarlo. Guárdenlo en escritorio, en alguna carpeta de confianza, ¿ya? O igualmente, puedo abrir un archivo que ya tenga, por ejemplo, yo hice el de prueba, ¿ya? Y el archivo de prueba lo puedo modificar y llegar y correr. Así que vamos con la actividad, pues. Les vamos a dar unos... Bueno, en verdad les podría dar 5 minutos, pero la idea es que se demoren menos, pero vayan haciendo las consultas pertinentes. O sea, si no saben algo, vuelvo en la diapositiva, no tengo ningún problema con tal de volver a explicarle y que lo puedan hacer ustedes mismos. Entonces, ¿recuerdan, por ejemplo, cómo pedir la consulta? ¿Con qué función? Con input, ¿cierto?
Nombre, apellido y edad. Eso era. O sea, la idea es que, por ejemplo, voy a definir una variable, como los que le indicaba acá. Una primera ayuda. Nombre, input, perfecto. Ingrese su nombre, apellido, y su apellido. Bien, bien, súper bien. Chao. Vamos a probar el programa que envió Daniel. Entonces, me pide mi nombre, Tomás Vaso, y mi edad es 25. Tomás Opaso 25, súper bien, Daniel. Y eso lo puedo hacer en cualquier otra... Ahora, ¿cómo podríamos hacer esto quizás, Daniel? Incluyendo, ocupando las cadenas F, ¿cierto? Por ejemplo, incluyendo un texto acá, que el print sea, bueno, algo así. Hola, nombre. Apellido. No, eso. También sería una forma, ¿cierto? Como de interactuar ya no solo con las variables, no solo con las variables que te están ingresando, sino que imponer cierto texto, que son, por ejemplo, los famosos saludos de las páginas luego de que te inscribes, como felicitar, gracias por inscribirte, o una bienvenida, ¿cierto? Entonces ellos como no, por ejemplo, no podrías incluir un bienvenido en el print que pusiste por acá, ¿cierto? Me sale error, ya mira, cuando salga error, copia tu texto y lo pega en el chat. Vale, puede ser un mensaje directo para mí, sí, o da lo mismo. Aquí ya me están llegando algunos códigos por mensaje directo, así que vamos bien. Carolina, me sale error. ¿Dónde sale error? Cuénteme, abra el micrófono. Ya, perdón, es que no te puedo mandar no te lo puedo mandar por chat porque estoy usando otro computador. Ah, Es que escribo el mismo código así como lo tienes ahí en la pantalla. ¿acá? Sí. ¿Ya? Estoy en Spider, por si acaso. ¿Ya? Y cuando le pongo correr, me dice syntax error. Ya, ¿tienes esto mismo acá? Si yo corro esto... Sí, exacto. Está exactamente igual y no me sale syntax error, syntax inválido. Ya, mira, copia esto. Ah, no podéis copiarlo, chuta. Ya. Ah, pero no, sí, lo puedo copiar, me lo mando por WhatsApp. Ya, pues, sería lo ideal para poder revisar. Ya. Espera. Bueno, lo ideal es que si alguien puede hacer esto, que hay varios, felicitaciones. Si acá yo puedo probar más, paso 15.
Súper bien. De hecho, acá Spider va guardando las variables. Me dice que la variable apellido es de tipo string, del tamaño de 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, y así. ¿Alguien más está intentando hacer esto? ¿Le resultó? ¿Tiene algún error? Ya, perfecto. Vamos a ver este, que me llegó. Valid syntax. Ah, claro, esto no tiene que ir. Ese código ya está corrido, Dani. Sí. Bueno, ahí se le iba. Daniel, hay un par de Ojo preguntas acá ahí. con el punto y coma. ¿Eh? O sea, Tomás, ¿Cómo? hay un par de preguntas ahí en el chat, por si acaso. Par de preguntas. ¿Cómo se limpia la consola? ¿Cuál estaba ocupando? Ah, Spider con clear. Acá, clear. Y se limpia la consola. No se pierde la numeración, eso sí. Ya, no hay problema. Se explica de nuevo. Mira, la cadena F, la gracia es que, a ver, si empezamos a probar con esto, ya. No me guardo el nombre de la empresa. Ya. Definamos una variable A, hola, una variable B, de ¿cómo estás? ¿Ya? Cuando yo quiero imprimir hola, ¿cómo estás? Y con por ejemplo, en este caso con un punto entre medio, yo, claro, si ocupo solo print de A, B, va a salir hola, ¿cómo estás? ¿Cierto? Y si yo quiero incluir una coma, por ejemplo, un punto, tendría que decir print de A, incluir un punto, y después B. Entonces, para evitar este tipo de errores, que es esos espacios que quedan al imprimir simplemente variables y concatenando cadenas de texto, para evitar ese tipo de espacios es que se ocupa la cadena F. Entonces, con la cadena F, yo puedo imprimir F, comillas, la variable A, ¿cierto? Una coma o un punto, y después la variable B.
Entonces ahí ya no tengo ese tipo de problemas como de ordenamiento, por así decirlo, de concatenación, que es como Entonces ahí me quedaría, hola, ¿cómo estás? Y si yo cambio la variable A y quiero decir, no sé, A igual chao. Y la variable B, hasta pronto. Yo ocupo este mismo comando y me sale chao hasta pronto. Esa es como la gran función de las cadenas F y cómo puede evitarnos ciertos inconvenientes. Vale, bueno. Ya. ¿Alguien aún sigue con la actividad? ¿Alguien aún no le resulta esto? Parece. Ya, a ver, hay alguien acá. ¿En Spider? Sí. Ya. Entonces, ¿tenemos algo similar en tu código, no? Acá. ¿Algo similar a esto? Input 6. Ya, mira, qué buena. Paulina, a ver, veamos. Paulina, ¿cuál estás utilizando? Read. ¿Replit? Me imagino que este. Ya, pues. Entonces en Replit Repli. ingresaste el nombre y hiciste input de ingrese nombre. El tema es que tú acá en esta consulta, esta es la consulta que tú le haces al usuario, no es que el usuario vaya a ingresar la consulta ahí. Esto es como lo que está detrás. Es como el código que no ve el usuario. ¿Ya? Apellido. Entonces le voy a preguntar el input, ingrese su apellido. Y la edad, ¿cierto? Entonces después voy a imprimir el nombre, el apellido y la edad. Este es el tema aquí. Tú ingresaste en nombre igual input, Paulina. Ahí ese Paulina aún no va. Tienes que ingresar la consulta. De hecho, si quieres no ingresas nada. Si quieres no ingresas nada, pero tienes que primero ingresar la consulta. Y una vez que tú corras el programa, ahí en la consola te va a pedir que ingreses tu nombre. Entonces ahí vas a tener que ingresar Paulina. ¿Ya? No en el, Ok. no acá en el editor. En el RIPE. En la consola. En el editor tú vas a poner las consultas que les quieres hacer a tu usuario. En la consola ya va a ser la aplicación de tu código, ¿ya? Prueba con eso. Ya, ahora sí. No me resulta lo del F. Voy a terminar esto. Y aquí me sale todo como texto. Ah, claro, porque en el F hay que tener el cuidado de los corchetes. ¿Definiste las variables y luego los corchetes? Esto lo tenía hecho yo. ¿Dónde estaba? Ya. De partida no es paréntesis, son corchetes. Estas llavecitas. Porque estos son los paréntesis. Y estos son los corchetes. ¿Ya? Las variables van entre eso. Quizás ese es el principal error.
Es con esto. Va, no se mande Delphi. Es con esto. Bueno. Para la siguiente clase, o sea, para esta clase igual venía después el condicional if, pero vamos a tener que dejarlo para la segunda clase. Igual bastante práctico y con una actividad. Así que quienes hayan logrado realizar esta actividad de forma fácil o cómoda, los felicito. A quienes no, vamos a seguir intentándolo. Se pueden quedar y me voy a quedar solucionando las dudas. Y bueno, espero que les haya gustado el primer curso de esta introducción a Python. En la próxima clase vamos a ver condicionales, ciclos, estructuras. Y ahí ya se va a poner más interesante, se pone un poco más dinámica la programación. El día de hoy igual fue bastante teórica, fue bastante, pero bueno, al menos terminamos con esta práctica de las cadenas y yo creo que es súper útil. ¿Ya? Así que eso. Muchas gracias por la asistencia y nos estamos viendo el jueves en la misma hora, a las 11. Insisto, perdón, que quienes aún no les sale el código, quédense, hay tiempo aún. Sí, las clases están grabadas y van a estar disponibles en la página del CRDP Maule, ¿ya? En la parte de capacitaciones. Muchas gracias por la asistencia. Voy a dejar de grabar ahora. Aprovechen de invitar a la mayor cantidad de amigos,